Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes señoritas del área de extensión agrícola, agropecuaria, en todo caso. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, esperando siempre su participación y esperando también que todos ustedes puedan asimilar en la siguiente temática de nuestro texto guía de la materia. Quiero mandarles los saludos correspondientes. Soy el señor Juan Carlos Castro y vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Bien, para el día de hoy vamos a iniciar con la unidad temática número 4, que corresponde a los medios de enseñanza que se pueden aplicar en extensión agropecuaria. Es importante conocerlos porque a partir de ahí nosotros vamos a poder elegir qué medios de enseñanza vamos a poder utilizar en nuestros procesos de capacitación, en nuestros talleres, en nuestros días de campo que hemos visto, en nuestras excursiones, en nuestras demostraciones de trabajos y en lo que respecte a todo lo que es extensión agropecuaria. Todos los medios de enseñanza que vayamos a desarrollar implican mínimamente conocerlos, las ventajas y las desventajas, cuándo debemos utilizar un medio de enseñanza o qué tipo de medio de enseñanza podemos utilizar para cualquier actividad que vayamos a desarrollar. En ese entendido, vamos a empezar con algunas conceptualizaciones. Los medios de comunicación, los medios de enseñanza en extensión agropecuaria nos facilitan a utilizar diferentes materiales, ¿no? ¿Para qué? Para difundir la información que nosotros queremos que nuestros beneficiarios puedan obtener. Debemos saber diferenciar qué materiales son necesarios para ese medio de comunicación. Debemos también identificar si ese material que hemos elegido va a estar en el lugar conveniente para difundirlo y por lo tanto esas dos consideraciones nos van a necesariamente respondernos algunas cuestionantes, ¿no? En ese entendido, debemos considerar sus acciones, qué acciones va a tener ese medio de enseñanza, qué acciones va a desarrollar al momento de implementar ese medio de enseñanza, sus decisiones, evaluar las informaciones y saber lograr lo necesario para el desarrollo de la asistencia técnica. No sé si me están escuchando. Muy buenas tardes. Si hay un poquito de audio bajo, vamos a aumentar, no hay problema. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, los diferentes medios de enseñanza a utilizar, generalmente audiovisuales, tienen que ser analizados por 4 características o 4 aspectos fundamentales. El primero, saber definir sus bondades y sus limitaciones. El segundo, debemos de ver su adaptabilidad al tema. Si el tema va a ser teórico, si el tema va a ser práctico, etcétera, debemos saber si el medio de enseñanza se va a adaptar al tema que nosotros estamos queriendo llevar adelante. Tercero, por el medio en que será utilizado, ¿no? ¿Qué medio va a ser utilizado para difundir la información que queremos transmitir? Tercero, por la calidad y cantidad del público. Les decía en la anterior sesión que es importante conocer al público o a los beneficiarios que nos estamos dirigiendo. ¿Para qué? Para poder preparar ese material de educación, ese material de información acorde a las necesidades de ese público al cual nos vamos a dirigir. También debemos considerar la cantidad de personas que van a estar en dicho evento, ya sea taller, excursión o lo que hayamos de hacer. ¿Por qué? Porque el material que nosotros vayamos a planificar, el medio de enseñanza que vayamos a planificar,
debe de llegar, si no es al 100%, a una mayoría de los que están en ese proceso. Entonces, conocer qué tipo de personas van a estar en dicho evento y qué cantidad también nos va a ayudar a determinar qué medio de enseñanza vamos a utilizar en ese evento, ¿no? Entonces es fundamental saber sus bondades y sus limitaciones, saber si se va a adaptar al tema o al lugar donde nosotros vamos a difundir, saber qué medio vamos a utilizar y la calidad y la cantidad del público al cual nos vamos a dirigir. Un ejemplo, a ver, les podemos señalar, yo voy a hacer una capacitación de sanidad en caprinos. Dentro de lo que es sanidad de caprinos, voy a preparar mis diapositivas, mi presentación en PowerPoint, puede ser en Prezi, puede ser un video de PowerPoint también, pero voy a elegir esa presentación. Que se adapta al tema, se adapta. Voy a ver por el medio que se va a difundir. En este caso, las diapositivas se van a difundir por el Data Display, ¿no? ¿A qué cantidad y calidad voy a llegar? Tengo 80 beneficiarios y todos son agricultores. En ese entendido, analizo y veo que por conveniente no está bien realizar diapositivas. ¿Por qué? Porque al momento de realizar mi diagnóstico de calidad y cantidad, uno, que no tengo el espacio suficiente, dos, que no hay electricidad en la comunidad y tres, que no me van a entender ni J porque es una gran cantidad y necesito por lo menos una amplificación. Entonces debo elegir otro medio de enseñanza. Entonces, de esa manera ustedes deben de realizar el análisis para la elección de su medio de enseñanza que lo van a tener o que lo van a poner en práctica una vez estén desarrollando asistencia técnica. Bueno, entonces, en base a esas consideraciones, recién una vez que elija el medio de comunicación, debo realizar la preparación del material. Esto es importante. Les decía, el saber con quiénes y con cuántos participantes vamos a tener un evento, debo de elegir el medio y una vez que haya elegido, debo preparar ese material con particularidades que hagan que llegue a la mayoría de las personas, ¿no? Y esa información que llega a esas personas no solamente tiene que llegar como información, sino que también ellos al recibir la información deben comprender en su totalidad, si es posible, de qué se trata el tema, de qué está llevándose adelante la capacitación o el taller o etcétera. O sea, en base a esa característica, también podré definir algunos materiales auxiliares que nosotros podamos lograr en el transcurso del camino, ¿no? Entonces, si me voy a dirigir a la sanidad en Caprinos, a un grupo de 60 personas y todos son mujeres, voy a tener que tratar de aplicar términos que ellos mismos me entiendan, ¿no? Si yo voy a utilizar términos técnicos, puede que el 80 o 90% de los participantes no me entiendan absolutamente nada. Por lo tanto, debo de, en lo posible, eliminar algunos términos técnicos cuando nos estamos dirigiendo a nuestros beneficiarios. Eliminar también algunas terminologías difíciles de entender, ¿no? No siempre técnicos. En el léxico hay terminologías que lo aplicamos porque conocemos el significado. Entonces, cuando nos dirigimos a algunas personas, como en este caso nuestros beneficiarios, debemos tratar de hablar, si es posible, en el idioma que ellos hablan, ¿no? Eso es importante. Bien, ya entrándonos a los medios de enseñanza, dentro de los medios de enseñanza tradicionales está pues la pizarra y las tizas, ¿no? Ahora ya tal vez las pizarras acrílicas con los marcadores, pero generalmente en las comunidades, hasta donde estuvimos hace dos años en campo, la mayoría de los pizarras eran pues de tiza.
Entonces, teníamos que adaptarnos a esa característica porque es más viable para poder realizar algún tipo de capacitación. Entonces, el manejo de una pizarra, el manejo de las tizas, también tiene pues su técnica, ¿no? Antes de utilizar y después de utilizar una pizarra, debemos siempre mantenerla limpia, ¿no? Y si nosotros hemos encontrado un pizarrón que ha estado sucio, tratar de hacer una limpieza en la medida de que no arruine la misma estructura de la pizarra. Muchas pisadas son de cemento y ahí están estuqueados nada más y pintados para que se pueda trabajar con las tizas, pero nosotros debemos siempre, si hemos utilizado, dejarlo limpio, no por el hecho de que nos hayan dejado sucio, no, yo también lo dejo sucio. Entonces, no, la limpieza dentro del pizarrón es importante para transmitir información de manera más clara y concreta, ¿no? Segundo, debemos preparar todo el material que tengamos a la mano, ¿no? Con anticipación, ya sean tizas, ya sean borradores o almohadillas, ya sean algunos carteles, algunas cartulinas, etcétera, etcétera. Todo el material que yo voy a utilizar como material auxiliar debe estar disponible a la mano al momento de realizar nuestro taller o nuestra capacitación. ¿Ya? Tercero, no tapemos el pizarrón con el cuerpo después de escribir o dibujar. Debemos apartarnos. Si ustedes ven, en la gráfica hay un señor que está haciendo el abecedario, mayúsculas y minúsculas. En ningún momento está tapando el pizarrón, ¿no? Entonces, y si va a pasar eso, primero escribamos para luego explicar, ¿no? Entonces, eso también es importante en el momento de realizar las capacitaciones. ¿Ya? Otro aspecto importante que debemos de considerar, les decía hace un momento, al momento de escribir, primero escribimos y luego explicamos lo que se está escribiendo, ¿no? A veces es un poco inconveniente y es un poco complicado, por la experiencia les digo, de escribir y de hablar. Se puede hacer, no es que no, pero el escribir y el hablar debe ser de manera muy conjunta. No puedo escribir, estar hablando otra cosa y eso tergiversa la información al momento de llevar adelante. Entonces, tratar entonces en lo posible de no hablar al momento de estar escribiendo, ¿no? Otra de las recomendaciones, no pongamos demasiada información en la pizarra. A veces queremos que toda la pizarra sea como un cuaderno de apuntes o como un espacio donde podamos apuntar la mayor cantidad de información, sin darnos cuenta que el pizarrón debe describir los aspectos resaltantes, esquemas, mapas conceptuales, etcétera, que resalten la información que queremos brindar. Por lo tanto, no es tan conveniente llenar la pizarra con decir, y peor todavía si son chiquititas, ¿no? Debemos ponernos en el lugar de la última persona que está en nuestro auditorio para poder realizar el tamaño de las letras. Es importante el tamaño de las letras, ¿no? Luego debemos descartar utilizar la letra en carta. Muchos diferimos el tipo de letra carta de una persona a otra persona, ¿no? Entonces, y en veces esa letra en carta, por ejemplo, voy a suponer, yo tengo una letra bien feísima en carta. Si alguna vez van a ver que escriba en pizarrón y en carta, puede que ni siquiera entiendan. Otros tienen una letra legible, otros tienen la letra Palmer, ¿no? Que tiene sus códigos de escritura también. Entonces, para que todos nos puedan entender y comprender, debemos tratar de utilizar siempre la letra en imprenta, utilizando mayúsculas y minúsculas cuando corresponda. Si nosotros nos ponemos a decir qué tamaño, bueno, vamos a hablar de 2 a 4 centímetros, dependiendo la cantidad de público que vayamos a tener. Eso es importante. No debemos utilizar cursiva. Bueno, cuando hay carta se puede hacer cursiva, en imprenta también se puede hacer cursiva. Sin embargo, la cursiva, lo único que en la única parte que nosotros podemos utilizar como agropecuarios es para poner los nombres científicos de las especies o variedades, ¿no? Entonces, eso es fundamental e importante. Si vamos a estar utilizando una pizarra de tiza,
tratar de utilizar no solamente la tiza blanca, sino también algunas tizas de colores como el amarillo, el celeste y el rosado, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar categorías, para poder determinar lo más resaltante e importante de un concepto, de un párrafo o lo que vayamos a escribir. Es importante. Los subrayados, los círculos, las flechas, etcétera, también son importantes porque delimitan la jerarquía de los conceptos, la jerarquía de las palabras que estamos escribiendo para poder descifrar alguna teoría que nosotros estemos llevando adelante. Entonces, esas son algunas recomendaciones que partimos siempre al momento de utilizar la tiza. Por último, dicen, use el centro de interés. ¿A qué se refiere el centro de interés? El centro de interés se refiere a la temática principal que vamos a llevar adelante. Por ejemplo, si yo voy a llevar el tema de partes de la papa, el tema de interés para mí será pues la papa, ¿no? Entonces, esa papa lo voy a dibujar al medio y en base a ese dibujo voy a ir desgranando toda su conceptualización, todas sus características, las voy a ir señalando en los laterales. Tratemos siempre de utilizar el 100% del pizarrón, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, en momentos, en la primera, si no me equivoco, en la segunda clase o primera clase que hemos hecho, hemos utilizado un sector de la pizarra. En la segunda ya hemos utilizado toda, incluso nos hemos sacado una foto porque hemos desarrollado un mapa, ¿no? Entonces, es importante utilizar toda la pizarra porque le da más estética y también le da un mejor entendimiento a lo que nosotros estamos por transmitir en conocimientos mediante el uso de la pizarra. ¿Ya? Buenas tardes, no sé si tienen alguna consulta hasta esta parte, estamos predispuestos a escucharles antes de continuar. Buenas tardes, ¿quiénes van a saludarnos? Buenas tardes, dije. ¿Con quién estamos hablando? Hilda. Muy bien, buenas tardes. ¿Quién más está? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién estamos hablando? Magali. Magali. ¿Quién más está? Las dos nomás. Creo que sí, dije. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Les parece? Si no tienen alguna consulta. No, está bien. Bueno, entonces pasamos al segundo medio de enseñanza. El segundo medio de enseñanza se refiere a los portafolios gráficos. Estos portafolios gráficos deben ser generalmente de información. Todos los materiales de enseñanza van a ser de información técnica. Bueno, aquí hemos colocado un portafolio medio que no está relacionado a nuestra temática, pero nos va a ayudar un poco a comprender. En estos portafolios gráficos debemos utilizar o debemos redactar textos que sean breves y simples, que puedan comprender lo que nosotros estamos desarrollando. Debemos utilizar letras que sean bien legibles, ¿no? Y si vamos a utilizar algún dibujo, el dibujo debe ser lo más simple posible en todo caso, para evitar algún tipo de confusión. Podemos utilizar signos y símbolos, ¿no? Que nos permitan a nosotros hacer que lo que estamos queriendo transmitir se entienda de mejor manera. Debemos utilizar palabras o frases cortas, ¿ya? Por ejemplo, aquí finalizo los estudios y soy técnico superior en gráfica publicitaria. Entonces, suficiente con esto, me está diciendo que que va a estudiar esa carrera, no sé qué es lo que vaya a estudiar, lo que sí va a salir como técnico superior en gráfica publicitaria, ¿no?
¿Por qué? Porque el que ha hecho este portafolio nos está diciendo, nos está mostrando algunos datos que hacen que yo me pueda preocupar sobre esa temática, ¿no? Las hojas deben colocarse en orden cronológico. Los portafolios generalmente se manejan en trípodes y estos trípodes hacen que vayamos haciendo una secuencia al momento de llevar adelante una temática. Entonces, estos portafolios deben estar pues, totalmente acomodados, que al momento de que termine un portafolio y pase al otro, tenga la secuencialidad en la temática. ¿Ya? De igual forma, debe estar adecuado, acorde al nivel cultural, al nivel de formación, al nivel social que nosotros nos estamos dirigiendo. Prohibido utilizar palabras técnicas y rebuscadas o de poco entendimiento, ¿no? Por ejemplo, colocar, qué sé yo, diseño experimental. Y el productor me entenderá que es diseño experimental. No, ¿verdad? Entonces tendré que decirle en vez de diseño experimental, vamos a hacer una prueba para ver qué funciona o qué no funciona al incorporar este producto. El productor me va a entender una prueba. Entonces, ¿cómo va a ser la prueba? Vamos a sembrar y ahí vamos a hacer algunas dosificaciones. O sea, le vamos a poner algunas pequeñas partes, grandes o pequeñas, para saber cómo va a resultar. Entonces, así te va a entender. Pero si nosotros vamos a aplicar un diseño experimental con prueba de Duncan al 5%, o sea, ya hemos hecho que nuestro auditorio, en vez de entendernos, se pierda en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, la idea no es esa. Todos estos medios de enseñanza están dirigidos a que nos comprendan para poder llevar adelante en su posterioridad dichas acciones, ¿no? Luego, las hojas deben colocarse en orden cronológico, eso ya hemos dicho, de acuerdo a las diferentes etapas. Una dimensión recomendable de un rotafolio está de 60 por 80 centímetros de alto, ¿no? Debe tener obviamente una tapa o una contratapa que puede ser de Benesta. Les decía, los trípodes son perfectos para utilizar este tipo de portafolios, ¿no? ¿Cuándo podemos utilizar un portafolio? Generalmente los portafolios, de acuerdo a la experiencia también, se realizan en extensión agropecuaria cuando se tienen demostraciones en campo, ¿ya? Cuando estamos tratando de mostrar a los beneficiarios algún tipo de investigación. Cuando visitamos, por ejemplo, a una granja en donde se haya hecho una experimentación, por ejemplo, en alimento balanceado. Entonces, estos portafolios son más material o medio de enseñanza para trabajos de campo, ¿no? Porque son más accesibles para llevar y trasladar. Uno, dos, porque no requiere muchos medios, a excepción de la creatividad del técnico para elaborar estos rotafolios o portafolios. Y tres, porque me permiten una mayor comprensión. Si ustedes al momento de realizar su tesis llevan a su tribunal o llevan, qué sé yo, a un grupo de interesados en la temática, sería conveniente y recomendable que ustedes puedan utilizar un portafolio con toda la información que ustedes quieren que los que les van a escuchar puedan comprender. Entonces, generalmente se utiliza para eso. Los rotafolios, de igual forma, estos ya son de tela, o los papelógrafos, que también son en papel de sábana, en cartulinas, etcétera, también son medios que nos permiten transmitir información, ¿no? Todas estas, los franelógrafos, les decía, están hechos en tela y no es muy utilizado por el costo que se destina para la elaboración de estos franelógrafos, ¿no? Pero sí podemos utilizar un papelógrafo que podemos utilizar en campo, que no es tampoco muy recomendable, pero sí podemos utilizar en nuestros procesos de capacitación en aula, ¿ya? En una sede, etcétera, etcétera. Pero ese material también debemos prepararlo. No podemos ir ahí a
improvisar, a no ser que sea un evento de análisis, un evento de diagnóstico o un evento en donde mi método de enseñanza o aprendizaje o mi método de difusión de la información pues sea la lluvia de ideas o las mesas redondas. Entonces, para eso sí puedo utilizar los papelógrafos, ¿no? Pero donde más se utiliza son en capacitaciones en ambientes cerrados, pero con ya material elaborado, ¿no? Entonces, eso es importante también poder distinguir este tipo de medio de enseñanza. Periódicos murales. Los periódicos murales, como su nombre lo indica, un periódico es una superficie, un medio en donde colocamos todos los aspectos resaltantes de cualquier actividad. Generalmente aquí en estos periódicos murales, ¿qué es lo que colocamos? Colocamos conceptos, colocamos datos y colocamos algunas características sobresalientes de lo que queremos transmitir. No es como en los panelógrafos, no es como en los papelógrafos, no es lo mismo, ¿no? En un papelógrafo puedo colocar conceptos, clasificaciones, puedo colocar descripciones, etcétera. Pero en el periódico mural es de carácter informativo, ¿no? Puedo incorporar conceptos, sí, pero conceptos claves. ¿Qué es lo que más voy a incorporar? Estadística. Voy a incorporar procesos productivos puntuales, ¿no? Entonces, ese es un periódico mural. No confundamos con lo otro que podemos desarrollar la temática al libre albedrío, como nosotros estamos indicando, con relación a lo que es un periódico mural. Si queremos hacer un periódico mural, por ejemplo, de la sarna de la papa, seguramente ahí vamos a poner la papa, datos estadísticos de la papa, qué es la sarna de la papa, su ciclo y su influencia en la producción. Entonces, ese periódico mural lo puedo difundir durante una semana, 2 semanas o 3 semanas, puede estar colgado o puede estar puesto, perdón, puede estar puesto en la sede o en algún lugar que pueda ser visible para que sea un medio de información, ¿no? Entonces, no es para colocarlo, sí se utilizan en las capacitaciones, pero estos deben quedarse como material de información durante un tiempo determinado. Pasa ese tiempo determinado, podemos actualizar o podemos modificar el periódico mural, ¿no? Entonces, para la elaboración de estos periódicos murales, generalmente se utilizan cartones, cartulinas, marcadores, lapiceros, etcétera, etcétera, en donde la información debe estar de manera clara y visible. Si voy a colocar un gráfico y bajo del internet, sin verificar que está bien desarrollado, aunque esté bien elaborado, pero el tamaño no es conveniente, no lo puedo colocar al periódico mural, porque va a estar como gráfica y el que va a ver no va a entender ni siquiera de qué se trata el gráfico, ¿no? Entonces, debemos colocar siempre de manera muy precisa lo que queremos mostrar al público. Debe ser llamativo, debe ser comprensible y debe de despertar el interés. Eso es fundamental al momento de realizar un periódico mural. Señoritas, un periódico mural es diferente a los anteriores. Vuelvo a señalarles, un periódico es para informar, de información, que debe estar por un lapso de tiempo, puede ser hasta la próxima campaña, quien lo diría, ¿no? Entonces, que nos permita también realizar una capacitación directa, ¿no? Eso es importante. Ese periódico mural lo podemos desechar en un tiempo determinado, como también lo podemos actualizar, ¿no? Eso es fundamental dentro de lo que es un periódico mural. Continuamos entonces. Hasta aquí no sé si hay alguna consulta, preguntas, dudas, chistes, anécdotas, cuentos. Ninguna, Inge. ¿Se entiende o no se entiende? Porque ya van a dar su examen. Uy, muy claro, está bien, muy claro. Bueno, no se ha aumentado, me pasa sin querer queriendo, como el chavo. Carteles y gráficos.
Bueno, los carteles generalmente son de carácter informativo. Los carteles se utilizan para informar sobre una institución, sobre un evento, sobre un producto, sobre una campaña. Eh, estos carteles deben estar en lugares públicos y en lugares más visibles que llamen la atención del espectador y de los beneficiarios, ¿no? Ustedes han visto en la rotonda, ¿cómo se llama? La rotonda de Albo. A la entradita estaba un cartel de don Fernando con el agua, con la basura, etc. Ese es un cartel informativo porque al momento de ver, tú puedes interpretar, decir, ah, manejan bien el agua, qué bien. Uy, tienen un sistema de gestión de residuos sólidos, perfecto, ¿no? Está mandándote una información con imágenes que te van a permitir llegar directamente al público al cual quieres llegar, ¿no? Entonces, eso es importante. Los carteles, nosotros, como asistencia técnica que vamos a realizar en su momento, los utilizamos también en días de campo, ¿no? Los utilizamos en estaciones experimentales, los utilizamos en nuestras tesis. Un cartel tiene una dimensión aproximada de 1 metro por 2 metros de largo, dependiendo de la información que queramos difundir. Si queremos difundir a mayor cantidad de gente, queremos que lo vean desde lejos, aumentaremos el tamaño, pero generalmente se hace de 1 metro de alto por 2 metros de ancho cuando es horizontal, ¿no? Aquí hemos podido poner dos cartelitos que tienen gráficas, que tienen cuadros. En este caso tiene algunos diagramas. Miren, incluso tiene un mapa en esta parte que me permite a mí descifrar qué es lo que quiere mostrarme este cartel. Dice, está en inglés, está promocionando un producto y nos está diciendo en dónde se produce este producto, ¿no? Y quiénes son los auspiciadores de este producto. Entonces, es importante. Ustedes, si van a realizar tesis de campo, lo primero que tienen que elaborar es su cartel y sus fichas y guías de observación que son fundamentales, ¿no? ¿Qué van a colocar en su cartel si es una tesis de campo? Colocarán pues la institución, los logos de las instituciones al cual pertenecen y su título que sea lo más visible posible. Y si en el caso de alguna entidad les esté apoyando con financiamiento, deben colocar su logo de la entidad o por lo menos el nombre de la misma. Entonces, los carteles son más informativos. Nosotros como extensionistas ahí no intervenimos en absolutamente nada, ¿no? A excepción solamente de presentar el trabajo o el título o lo que estemos desarrollando. Hacemos la campaña de desinfección a nivel provincial. Entonces, nuestros carteles estarán puestos en toda la carretera, en la plaza, en las comunidades, en donde los que queremos que se enteren puedan tener acceso a esa información, ¿ya? Entonces, esos son los carteles de información. Las fotografías. Miren, es importante, señoritas, es importante sacar fotografías de todos los eventos que estamos desarrollando. Mejor si tenemos una cámara fotográfica de buena resolución que me permita justamente esa acción, ¿no? Las fotografías no solamente nos van a servir para el recuerdo, las fotografías nos van a servir también para tener un stock de material de información publicitario que podemos utilizarlo en diferentes programas. Esas fotografías podemos utilizarlas en la elaboración de los periódicos murales, en la elaboración de nuestras revistas, en la elaboración de nuestros boletines informativos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no cuento con una buena cámara, al momento de querer realizar estos medios que son importantes también, no me van a permitir desarrollarla porque no voy a tener buenas fotografías. Entonces es importante contar con buenas fotografías, ¿ya? Luego tenemos los boletines. Miren, cada actividad que ustedes vayan a desarrollar, por lo menos en un 100%, deben de desarrollar boletines informativos.
¿no? Porque incluso al momento de llevar una capacitación, deben de elaborarse boletines informativos en donde se muestre el trabajo que ustedes están desarrollando y la temática que están llevando adelante, ¿no? Eso es importante. Toda la investigación, todo el trabajo que ustedes vayan a llevar adelante debe de ser difundido a través de estos boletines informativos, boletines científicos. En estos boletines no va a ir todo el trabajo de investigación, sino va a ir lo más breve y lo más sintético y puntual posible, ¿no? Esto va a permitir que el lector o quien vaya a leer nuestro boletín pueda enterarse de lo que realmente se está haciendo como trabajo de asistencia técnica. Igual que en las anteriores, tratar siempre de no utilizar palabras técnicas, porque al utilizar palabras técnicas, ¿quién me va a entender ese boletín? Van a ser los entendidos en la materia, o sea, de 5 a 6 personas de tu unidad. Los que no me van a entender van a ser los 40 o 50, 80 o 100 beneficiarios a los que quería llegar con esa información. ¿Ya? No se olviden entonces. Hacemos una campaña de desparasitación, boletín informativo. Hacemos una capacitación, boletín informativo. Hacemos bloques nutricionales, boletín informativo. No sé, todas las actividades que vayan a desarrollar como asistencia técnica va a tener que tener su boletín informativo y que además ese les va a servir para llevar adelante su informe técnico al cual ustedes deben de desarrollar y elevar a la autoridad superior competente. ¿Ya? Bueno, hay algunos otros medios que no son muy utilizados, pero hemos querido mostrarles también. Por ejemplo, los títeres, ¿no? Puede que en algún momento determinado nos toque trabajar en, qué sé yo, inocuidad alimentaria. Y como técnicos de inocuidad alimentaria debemos llegar a los niños de kinder o de básico. Entonces, ¿cómo llego? Les voy a ir a dar la charla técnica y no me van a entender ni jota. Puedo utilizar los títeres o las marionetas, pero hay que tener la habilidad para trabajar con títeres y marionetas, ¿no? Títeres no solamente es llevar los muñequitos, colocarse en la mano, hacerles hablar y ya, ¿no? Sino tenemos que escenificar, tenemos que preparar su escenario, tenemos que preparar incluso los insumos, para los materiales para llevar adelante dicha capacitación. No es muy utilizable en nuestro campo, sin embargo debemos conocerlo para cualquier necesidad en algún momento determinado. El teatro. Hacemos teatro, más que hacer teatro, lo que hacemos son dramatizaciones, ¿no? Podemos hacer una dramatización, alguna vez seguramente han debido realizar y cuando volvamos a clase lo vamos a hacer, una dramatización de qué hacer cuando se intoxica una persona con un insecticida etiqueta roja. Entonces no lo vamos a hacer de manera teórica, sino vamos a hacer de manera teatral, vamos a hacer un evento en donde me entiendan con el teatro que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, es también un medio de enseñanza que no es muy utilizado, pero que lo podemos considerar en algún momento determinado cuando nosotros tengamos que hacerlo más dinámico nuestro servicio técnico al cual vamos a llegar. Es importante. Y ya para casi llegar al final, también tenemos algunos medios de enseñanza tradicionales, como son los audiocassettes, que ya no hay en nuestros tiempos. La tele instructiva, que sí podríamos utilizarlo en algún momento determinado para mostrarles algún video o algún proceso de capacitación con todos los pasos a seguir para que ellos lo puedan ver en cualquier momento determinado, pero que no son muy utilizados ya en la actualidad, ¿no? Lo que sí son utilizados con mayor preponderancia son el uso de las diapositivas. ¿Quién no utiliza diapositivas? Todos. En este momento estamos utilizando diapositivas, ¿no? Entonces, al momento de utilizar las diapositivas, vamos a ver que tienen algunas ventajas, ¿no? Primero, que pueden ser preparadas por nosotros mismos a un bajo costo.
Lo único que necesitamos es una computadora y el Windows, ¿no? Del PowerPoint. No nos cuesta absolutamente nada. Lo único que nos va a costar es creatividad, tiempo para diseñar. Segundo, las diapositivas se pueden cambiar fácilmente para que estén al día. Estas diapositivas que yo las he elaborado, seguramente para la próxima o para el próximo semestre, las voy a tener que mejorar, las voy a tener que dar mayores transiciones, mayores difusiones, etcétera. Nosotros hemos incorporado un tema en las diapositivas, vamos a cambiar el tema, lo podemos poner, no sé, tal vez una cumbia villera en vez de la música clásica que puse, pero se puede modificar, ¿no? Podemos hacerlo de acuerdo a las circunstancias. Segundo, tercero, la secuencia puede modificarse en su duración para responder a las necesidades. Yo puedo volver atrás, adelante, puedo volver adelante también, puedo modificar la diapositiva, puedo decirles esto está bien, esto está mal, quitarlas en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces, de mayor uso. ¿Cuáles son las limitaciones? Normalmente, estas diapositivas debemos narrarlas en vivo, ¿no? En vivo, sí o sí, para que puedan entendernos lo que está escrito en la diapositiva. Segundo, en muchos casos, antes de elaborar nuestra diapositiva, debemos hacer un análisis en dónde vamos a hacer esta diapositiva, o dónde vamos a proyectar las diapositivas. Si en una sala, en una pantalla, o vamos a poner una tela, no sé. Entonces debemos analizar cuál va a ser el medio de difusión, ¿no? Y generalmente las diapositivas requieren pues medios oscuros, que tengan una sala con menos iluminación, etcétera, para que se puedan notar de manera más clara y el que está viendo también trate de entender lo que se está haciendo, ¿no? Y lo último, que a veces no pasa, una experiencia, yo les cuento, muy triste, vamos a llamarlo de esa manera. Hemos preparado nuestras primeras diapositivas y resulta que nos vamos cargados de nuestro data display, nuestra computadora, con nuestra coquita y demás, y resulta que llegamos al campo y en el campo no hay electricidad. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces debemos hacer ese análisis del medio, a dónde vamos a ir, si hay electricidad, si me van a entender, si voy a poder proyectar, si tengo alargador o no tengo alargador. Hay muchas cositas que debo hacer para poder realizar y optar por las diapositivas. Entonces, es bonito trabajar con diapositivas, pero también hay que tomar algunas consideraciones al momento de realizar su elaboración. No utilizar muchos GIFs, ¿no? Por ejemplo, una luz difuminada o brillante, que todo el tiempo esté ahí esa luz brillando, 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 en vez de atender lo que está en la diapositiva, se van a ir distrayendo con las luces, con los GIFs, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental para poder llevar adelante una diapositiva. De igual forma, aquí estamos utilizando un tamaño de letra número 20, si no me equivoco, pero ya cuando se trata, ¿por qué estamos utilizando este tamaño? Seguramente para que cuando estemos en aula vamos a reducir la teoría y vamos a aumentar el tamaño de la letra, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay que hacer el análisis de acuerdo también a la situación y a la circunstancia. Ustedes cuando les pasen las diapositivas no van a tener dificultad en volverlas a leer, ¿no? Pero si las difundiríamos en una aula cerrada, tengo que siempre ver al último de la fila. Si el último de la fila ve bien, los demás no me interesan, ¿no? Porque ya sé que van a ver mejor que el que del último. Entonces, considerar siempre el tamaño de letra. Algunas imágenes, la simetría, si ustedes ven, se dan cuenta, en esta anterior diapositiva, que está con lentitud esa cortina, las imágenes están al lado derecho. En esta otra, al lado derecho. Vamos intercalando. Al lado izquierdo, con otra formita. O sea, tenemos que ver también, tratar de buscar la simetría de las imágenes, ¿no? Que pueda el espectador un poquito también distraerse y no solamente hacerlo monótono. Fíjense, yo tengo dos diseños de diapositivas. Este es el primer diseño y en el segundo diseño tiene rombitos y biocasts. En el primer diseño no tiene rombitos ni biocast, ¿no? Tiene los rombitos, pero ya no tiene biocast, entonces hacen diferente y es de otro color, es un colorcito más lilita, ¿será? ¿Qué colorcito es ese? Con celestito, ¿no? Con azulita. Entonces, esa también es otra característica, ¿no? Que deben considerar al momento de realizar sus diapositivas.
No está bien terminado, pero ustedes ya con esta experiencia seguramente lo van a hacer con mayor detalle. Los nuevos métodos de enseñanza, los medios de enseñanza, ahora los actuales son, pues, todo ya está relacionado con el Internet, ¿no? Subir una página a tu YouTube, generar tu blog, generar tu página en Internet, tu grupo de WhatsApp, etcétera, mandar información por el celular, etcétera, etcétera, ya es más tecnificado. Pero ello también requiere, primero, tener un buen equipo y segundo, tener acceso disponible al Internet para que podamos entrar y difundir nuestra información, ¿no? Entonces, esos son los métodos que nosotros tenemos, los medios, perdón, que nosotros tenemos para nuestros procesos de capacitación. Les recuerdo nuevamente, debemos elegir acorde a las circunstancias y a las personas en su calidad y cantidad al cual nos vayamos a dirigir. Bien, jóvenes señoritas, hemos terminado nuestro cuarto tema. Seguramente vamos a estar en la próxima semana con nuestro quinto tema, 2 temas más y estamos acabando el año, el semestre. Esperemos que les vaya bien. Vamos a coordinar el día miércoles algunas actividades que vamos a desarrollar en la materia. Que tengan una feliz cuarentena, señoritas. Bueno, Inge, buenas tardes. Hasta luego.